profesora de Derecho Constitucional y Derechos Humanos en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y en otras universidades de Argentina y el exterior, públicas y privadas. Adelina, por favor. Buenas tardes, la verdad es que estamos encantados de que nos acompañen en esta tarde, en esta primera reunión que vamos a hacer de las dos comisiones. La idea fue buscar un tema que todavía está en debate. Como decimos, hoy no va a terminar esta mesa con una sola decisión, porque evidentemente todos los días estamos escuchando el bombardeo, ¿no es cierto?, de pronunciamientos en otros países y en nuestro país con respecto a la obligatoriedad de las vacunas, que ya era un tema, pero ahora la obligatoriedad de las vacunas en una pandemia, lo que significa esta ponderación entre el derecho interno, el derecho personal, individual, y el bien común o el derecho social. Así que bueno, creo que tenemos una mesa de lujo. Vamos a hacer cortitas presentaciones, la idea es hacer algo ágil. Vamos a hacer, como dijo la doctora Sacristán, 10, 12 minutos, 15 de exposición. Vamos a circular nuevamente por los expositores y vamos a abrir un espacio para inquietudes y preguntas. Empezamos entonces con la doctora Estela Sacristán. Vamos a reducir las presentaciones a las instituciones universitarias a las que pertenecen nuestros invitados de hoy. La doctora Sacristán es profesora en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral y en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Descartamos todas las invitaciones de afuera a todos nuestros expositores en otras universidades. Doctora Sacristán, adelante. Adelina, muchísimas gracias. Bueno, voy a ver si cumplo con mis 10 a 12 minutos. El tema al cual me voy a referir en forma introductoria, sin perjuicio de las posteriores exposiciones, tiene que ver con la cuestión de la autonomía de la voluntad y específicamente cómo funcionaría eso de cara a la obligatoriedad de tener que vacunarse contra el COVID. Por parte de Estados Unidos, que es un poco el país al cual seguimos por tradición, por respeto hacia su máximo tribunal, etc., tenemos una decisión bastante reciente, que es prácticamente de anteayer, que es una decisión adoptada por el juez Breyer específicamente, porque es el que tiene a su cargo las cautelares que vienen de la zona noreste, es de Maine. Se había solicitado una suspensión cautelar de una directriz, una manda de la gobernadora de Maine, por la cual había que obligatoriamente vacunarse contra el COVID o dejar el trabajo. Se pidió, por razones religiosas, etcétera, la suspensión de esa orden mandatoria de tener que vacunarse o perder el trabajo, y viene rechazada. La Corte también decidió no revisar el rechazo, con lo cual el rechazo quedó firme y el fondo subió ayer a la Corte Suprema hasta para resolver. En este caso en particular, estamos con una obligación de vacunación que comprende a todos los trabajadores de salud del estado de Maine. Hay una buena cantidad de trabajadores que ya han renunciado, se han ido del trabajo. Afecta a un trabajo que es muy codiciado en Estados Unidos, sobre todo el trabajo que prestan las enfermeras, los auxiliares de medicina, y se suma a eso un referéndum en el cual se rechazó enfáticamente durante 2020 la posibilidad de que hubiera excepciones a la obligatoriedad de vacunarse por parte de ese personal. Eso por parte de Estados Unidos, que tiene una jurisprudencia al mismo tiempo de alto privilegio de la autonomía de la voluntad, y ahí cito directamente la jurisprudencia que creó en su momento el derecho de abortar por razones de autonomía de la voluntad plena, doctrina confirmada en Planned Parenthood, y que en este momento está en juego. Por el otro lado, en Argentina, en torno al artículo 19, tenemos como dos familias de precedentes y una manifestación legislativa. Las familias de precedentes comprenden, por un lado, lo que es la jurisprudencia de máximo privilegio hacia la libertad, en el sentido de lo que queda después del principio de reserva. Acá pensemos en Ponseti y Balbín, que tiene
una declaración muy fuerte. El artículo 19 es la base misma de la libertad moderna. Esto se repite, viene del voto de Petrarchi en Ponseti y Balbín, se repite en Evelyn Vázquez sobre extracción compulsiva de sangre, y Fall arranca también con el principio de libertad en el sentido de lo opuesto a lo que es delictual, y toda la construcción de Fall para permitir el aborto está armada encima de esa libertad en el sentido del principio de reserva. Después hay una familia de precedentes que se divide en dos: autonomía de la voluntad y terceros, y acá brilla el caso Bamondes por un lado, y por el otro lado la más sinuosa familia de precedentes en materia de tenencia de estupefacientes para uso personal. En Bamondes, ¿se acuerdan que la mayoría tuvo que decir que se los tracto? Porque el paciente testigo de Jehová que no quería transfundirse, lo dieron de alta, con lo cual no había caso. Pero lo mismo hay un importante voto de Barry Fight, donde hablan de la no afectación de terceros a través de la decisión de no transfundirse. El negarse a ese tratamiento no afecta a terceros. Esto con sustento en el artículo 19 de la Ley de Ejercicio de la Medicina, que dice que el médico puede no dar el tratamiento o no internar a el que se opusiere, salvo excepciones de alienación, inconsciencia, etc. Y aparte de eso tenemos, respecto a terceros, la sinuosa familia de la tenencia de estupefacientes, donde tenemos muchos idas y vueltas. Pensemos solamente en, recordarán Basterrica, Capalvo, Montalvo, Arriola, estos idas y vueltas, pero hay un tema que sí es interesante destacar, es qué significa terceros. Cuando en Montalvo hablan de los terceros, en realidad lo que se quiere hacer es que esos terceros no trafiquen, no ayudar al tráfico que hacen esos terceros. Eso significa terceros, que es bastante distinto de lo que significa terceros en Arriola y en Basterrica, Capalvo. Y después tenemos un tercer grupito de jurisprudencia sobre autonomía de la voluntad delante del orden público. Y delante del orden público tenemos un régimen de orden público como el del matrimonio civil, por eso les rechazan el planteo a los Sisto. Tenemos el régimen de orden público, de un régimen de quiebras. El pollo dorado es el precedente. Tenemos también por vía de obiter los casos en los cuales se sostiene la validez de la cláusula de arbitraje por no oponerse al orden público. Compañía Argentina de Hierro, eso es un viejo caso de 1923. En forma paralela a esto sí tenemos una manifestación legislativa. Y con esto parecería terminarse esta charla, porque diríamos, bueno, si se sancionó una ley como la ley 27491, que establecería teóricamente la obligatoriedad de vacunarse, daríamos por cerrado el tema. El tema creo que no tiene que ser cerrado. Esa ley 27491 tiene una frase muy fuerte. Hay un momento en el que dice, bueno, la vacunación es obligatoria y el que no se vacunare va a ser pasible de sanciones, llegando hasta la compulsiva vacunación. Esa compulsiva vacunación parecería indicar que el legislador optó, que dijo, en estos casos de vacunación, según el calendario dispone la autoridad, podemos llegar hasta la compulsiva vacunación. Creo que distinto es el tema de tamizar esto con la Constitución y con la autonomía de la voluntad. Así que bueno, con esto dejo planteados los temas. Adriana, muchísimas gracias, y creo que te devuelvo la palabra a Adriana para que presentes al siguiente expositor. Gracias. Bueno, tengo que decir que excelente, la doctora ha cumplido puntualmente y todavía le quedaban unos minutos. Así que bueno, vamos a continuar entonces nuestra mesa con el doctor Alfredo Vítolo, que es constitucionalista, es profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Católica Argentina, en la Universidad Austral y en la Universidad de Belgrano, de Derechos Humanos también y de Derecho Constitucional. Doctor Vítolo, adelante. Gracias, Adelina, gracias al colegio por la invitación a participar de este panel y este debate, y Estela ha presentado muy claramente el punto en cuestión sobre puede o no ser obligatoria la vacunación. Y yo voy a empezar con una cita. Jamás he encontrado mayor resistencia en las personas adultas y en los padres de los niños para prestarse a recibir los beneficios
de este verdadero e incontrovertible descubrimiento. Unos aducen como causa para prestarse a esta pequeña operación la duda que si lo que se trata de inocular sería de buena calidad, otros la inutilidad de ella, pues que si estaba previsto por Dios que sus hijos debían ser atacados por el flagelo y morir quizás por sus consecuencias, todo sería inútil. Y esta cita terminaba diciendo: triste desengaño para aquel que en nombre de la ciencia y de la experiencia de tantos siglos recibía un no fundado en un raciocinio tan ilógico como basado en ideas de tanto salvajismo e ignorancia. Esta frase que acabo de leer tiene casi 150 años y fue pronunciada por uno de los más célebres médicos argentinos, el doctor Lucio Meléndez, refiriéndose a la vacunación contra la viruela. O sea, pero hay algo interesante para argumentar acá, porque precisamente esta cita de Lucio Meléndez, que bien podríamos haber dicho que se dijo la semana pasada en algún debate, en algún foro sobre vacuna o antivacuna, como se plantea esto, porque hoy en día todo se plantea en escenarios de conflicto y de grieta, ¿no? Derechos antiderechos, vacunas antivacunas. Y yo quería empezar la charla recordando esto, porque parece que hemos retrocedido 150 años en el debate y que volvemos a discutir las mismas cuestiones. Pero estas cuestiones, si tomamos un poco la visión de Lucio Meléndez, yo me animaría a decirle a Meléndez que su visión, desde un punto de vista sanitarista, es muy buena, pero desde un punto de vista jurídico es horrible. Porque lo que está planteando es la imposición de la vacuna, porque la vacuna es buena para quien la recibe. O sea, el argumento específico de la intromisión, como señalaba Estela recién, en la autonomía individual. Pero esto claramente, si fuera esta la razón por la cual me obligan a vacunarme, claramente sería inválida la vacunación obligatoria. Porque hay una interferencia directa y clara y fuerte en ese ámbito de autonomía individual que me determina que yo pueda vivir mi vida como se me dé la real gana. Y yo quería tal vez como disparador, comenzar a contestar lo que parece un poco sobrador, pero comenzar o seguir esta charla parafraseando aquella famosa cita del juez Marshall en Marbury contra Madison, pero haciéndola o apuntándola a esta pregunta con la que nos convoca el panel. ¿Puede ser obligatoria la vacuna contra el COVID? Y como decía Marshall, la pregunta que nos convoca es profundamente interesante, pero felizmente no tan complicada como interesante. Para decidir esta cuestión, parece necesario tan solo reconocer ciertos principios que se suponen establecidos como resultado de una prolongada y serena elaboración. Porque en definitiva, lo que estamos discutiendo es la decisión gubernamental de obligar a alguien a vacunarse, aún la obligatoriedad en el escenario de la compulsoriedad, o sea, de obligarme efectivamente a que si no me vacuno, me vacunan de prepo. Todavía me acuerdo cuando me vacunaron de prepo en el servicio militar, ¿no? Que ahí a uno no le preguntaban si era objetor de conciencia, le ponían la inyección en la espalda y se acababa la historia. Pero bueno, ha pasado mucha agua bajo el puente de ese momento. Pero precisamente acá tenemos, en definitiva, el argumento para la negativa es mi autonomía individual. Acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan a la moral pública ni perjudiquen a un tercero. Y esta lógica nos va a determinar que, en definitiva, lo que tenemos que analizar es si la regulación y la interferencia que recibe el ámbito de privacidad, el ámbito de autonomía, a partir de esa interferencia de la regulación, artículo 14, los derechos pueden ser reglamentados, supera o no el test constitucional. Claramente, la primera discusión es que no cabe ninguna duda que corresponde una ley para esto. Solamente la ley tiene la potestad reguladora de los derechos, el artículo 14 de la Constitución. También podemos plantearnos, que es un tema que no está del todo resuelto,
es la obligatoriedad de la vacunación. Es una disposición que debe ser local, provincial. ¿Por qué? Porque no podemos perder de vista que la custodia del derecho a la salud es una facultad en principio provincial y concurrente con la nación en la medida que pueda entenderse que la salubridad trasciende la frontera interprovincial. Ahora, los creo que desde 1886 la regulación de la obligatoriedad de la vacunación antivariólica regía en la provincia de Buenos Aires. Desde 1903, la ley establecía la obligatoriedad de la vacunación antivariólica a nivel nacional. Podemos discutir a lo mejor las sanciones por no hacerlo, pero la obligatoriedad estaba dispuesta. Y diversas leyes, hasta llegar a la actual 27491, han dispuesto la obligatoriedad de vacunación. Tengamos en cuenta que la ley actualmente vigente, la 27491 que citaba Estela recién, no es una ley dictada en el marco de la pandemia, es de un año y medio anterior. O sea, no fue dictada ni siquiera cuando estaba en miras o pensándose la pandemia en la que estamos viviendo. Con lo cual, el estado de ley creo que está cubierto. Insisto, podemos discutir sobre si hay un exceso reglamentario. A mí me da la sensación, y tomando la argumentación de la Corte en el famoso caso de hace poco más de 6 meses, no menos, el caso Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires contra el Estado Nacional, que discute casualmente la competencia en materia de salud entre nación y provincias, puede ser un tema muy interesante, pero creo que claramente acá no cabe ninguna duda que la obligatoriedad de vacunación puede ser establecida por disposición nacional en tanto y en cuanto a la trascendencia del bien jurídico reglamentado, saludistas potestad y otros, ¿no? Recordemos esa frase famosa, ¿no? Nadie tiene un derecho adquirido a esparcir la muerte y el duelo con el uso que haga de su propiedad. Principio que se puede extender fácilmente al derecho a la privacidad. Nadie puede tener derecho adquirido. ¿Por qué? Porque el problema acá no es la autonomía individual, sino el bienestar, el bien común. No es el problema de que yo no me voy a enfermar si me vacuno, sino el riesgo potencial de que yo, al no vacunarme y enfermándome, pueda contagiar a otros. No es para protegerme a mí, es para proteger a otros. Y entonces ahí tenemos un primer elemento. ¿Por qué? Porque el derecho a la autonomía personal debe ser armonizado con ese interés. Y ya lo dijo la Corte Argentina. Nuestra Corte Suprema en el año 2012, en el caso NN o U, así se lo conoce porque no se ha explicado el nombre, la Corte Suprema por unanimidad estableció que estando en juego la salubridad pública, frente a una argumentación de una pareja que se negaba a vacunar a su hijo, dijo, no es un problema solamente del interés superior del niño o del abuso de la patria potestad de los padres, es un problema que si esta persona no se vacuna, corre el riesgo de contagiar a terceros. Y este daño es casualmente, además, no solamente está cubierto por el principio general de reglamentación de los derechos del artículo 14, sino porque tiene una regulación específica en el artículo 19. Hay una afectación de derechos de terceros. Entonces la privacidad no alcanza ese ámbito. Entonces, en esa lógica tenemos que verlo desde ese concepto. La ley, fíjense cómo dice específicamente este caso NN en el considerando número 11. La decisión adoptada por los recurrentes afecta a los derechos de terceros, en tanto pone en riesgo la salud de toda la comunidad y compromete la eficacia del régimen de vacunaciones oficial, por lo que no puede considerarse como una de las acciones privadas del artículo 19 antes referido. Eso es así, pues la vacunación no alcanza solo al individuo que la recibe, sino que excede dicho ámbito personal para incidir directamente en la salud pública, siendo uno de sus objetivos primordiales el de reducir o erradicar los contagios en la población. Solo de esta forma puede entenderse el carácter obligatorio y coercitivo del régimen para todos los habitantes del país. En este caso se refería a la ley 22.909 que estaba rigiendo en ese momento, que no cambia en este concepto lo que rige en la actual, la 27.491. Pero con lo cual nos queda el último punto. ¿Cuán razonable es la reglamentación? Y acá vamos a encontrar que en el quantum, en el modelo de análisis de la razonabilidad de la reglamentación, la jurisprudencia en forma prácticamente uniforme y estable ha determinado que
a menos que pueda considerarse una notoria irrazonabilidad en la definición que hace la autoridad legislativa, debe estarse al hallazgo legislativo. O sea, no le corresponde al juez suplantar el criterio razonable tomado por el legislador. Pero acá nos encontramos con un problema, y acá tomo lo que decía Estela hace un rato, que es la ley 27.421 no es ni más ni menos en este aspecto que una ley marco, una ley de delegación de competencias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque fija el concepto de vacunación obligatoria, pero delega la determinación de qué vacunas y en qué momento a la autoridad de aplicación, que a su vez subdelega en el Poder Ejecutivo, que subdelega en la autoridad que el Poder Ejecutivo determine para él. Y ahí nos encontramos con otro problema, con un tema que además es uno de los temas sobre los cuales quien más ha escrito en la Argentina es el doctor Alberto Bianchi, que es el tema del valor de la delegación legislativa propiamente dicha y las bases de delegación, que no parecerían estar claramente determinadas. Con lo cual podríamos encontrarnos que la norma se transforma en inválida. ¿Por qué? Por falta de ese patrón claro, ¿no? De las bases de delegación de las cuales nos habla el artículo 76 de la Constitución. Con lo cual, con estos cierros, seguramente hay muchísimo más para hablar de esto, pero tenemos que mirar los tres aspectos: la existencia de ley, la fundamentación de interés público, del bienestar general, del bien común, de la salud pública como objetivo con la vacunación, pero cuidado, dos principios que parecen pasar sin problemas, pero tenemos un problema con el tercero, la razonabilidad. ¿Válida la delegación? ¿No es válida? ¿Cuán razonable es la decisión? Y ahí es donde tenemos el punto más de conflicto. Gracias. ¿Estás muda, Adelina? Sí, Xavier. Muchas gracias, doctor Vítolo. Nuevamente bien por el tiempo. Felicitaciones, gran equipo. Doctora Sofía Caldarone. Es profesora de Derecho Constitucional en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad de Buenos Aires. Sofía, adelante. Muteada. Gracias, Adelina, gracias a todos por la invitación y a los que están allí presentes escuchando. Voy a tratar de ser lo más precisa con el tiempo posible. Desde la Comisión de Jurisprudencia, mi tarea consistió en analizar un poco el estado jurisprudencial de la cuestión relativa a la vacunación obligatoria en Argentina. Para esa tarea miramos un poco los hechos del caso y los argumentos del tribunal, y de acuerdo con eso logramos hacer una suerte de clasificación entre casos que eran anteriores al COVID y casos posteriores al COVID, en donde sí se refieren específicamente a la vacuna para el COVID. Respecto de los casos anteriores al COVID, el caso que es el leading case es este que ha sido recién mencionado por el doctor Alfredo Vítolo, NN. En este caso, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelve la situación de unos padres que se negaban a que su hijo recibiera la vacunación obligatoria prevista en el calendario obligatorio. Y allí la Corte básicamente va a tomar tres argumentos, que un poco ya fueron mencionados por el doctor, así que lo voy a pasar con cierta velocidad. El primero y principal, la regla, podríamos decir, que resuelve el caso, es que mira la cuestión de si la negación a vacunarse puede ser amparada por el artículo 19 de la Constitución, es decir, si queda dentro de las acciones privadas de los hombres, que de ningún modo afecten, todos conocemos el artículo, y lo que concluye la Corte Suprema es que no puede quedar, porque esa acción de rehusarse a la vacunación, y porque, mejor dicho, la vacunación incide respecto de terceros y puntualmente respecto del respecto de la salud pública y del plan y política pública de vacunación establecida por el gobierno nacional. A eso agrega que la cuestión vinculada con la vacunación se relaciona específicamente con cuestiones de oportunidad, mérito y conveniencia, que son ajenas al Poder Judicial por el principio de la división de poderes, por el principio republicano, y a mayor abundamiento añade la cuestión del interés superior del menor, dentro de lo cual hace un análisis bastante extenso e interesante, y allí también contempla la situación del Estado Nacional frente a las obligaciones que ha tomado, a los compromisos que tiene para asegurar la salud de los menores. Este caso, que como dije es de 2012,
va de alguna manera a constituir un leading case y va a ser seguido en la jurisprudencia posterior. Y los argumentos brindados por la Corte Suprema en esa ocasión van a ser reiterados incluso cuando se modifica la ley de vacunación, que mantiene en líneas generales la nueva ley, que es la 27491, va a mantener en líneas generales lo establecido por la ley anterior en lo que se refiere a los principios, ¿no? Esto que tiene que ver en lo que a nosotros nos interesa con la obligatoriedad de vacunación, con la posibilidad de exigir la vacunación de manera compulsiva respecto de aquellos casos en que la vacunación es obligatoria, y con la responsabilidad de los padres respecto de los hijos en lo que se relaciona con la vacunación, obligatoria. ¿Sí? Y acá yo me permito hacer una nueva distinción de casos. ¿Sí? Dentro de los casos que se suscitan con posterioridad entonces a NIN, vamos a poder distinguir entre casos en los cuales lo que se cuestiona es la vacunación, el plan de vacunación completo, y encontramos también casos donde los padres cuestionan la aplicación de una o dos vacunas en particular. Y adelanto un poco las conclusiones a las que se llegó, y es que siempre se estuvo a el principio del interés superior del niño, y siempre se mantuvo esa deferencia hacia la obligatoriedad de la vacuna cuestionada. No obstante, marco una diferencia, y acá voy a ser un poquito más específica con la mención de los casos. Cuando la cuestión versaba sobre una vacuna en particular o dos vacunas en particular, las cámaras, y también los juzgados de primera instancia en que intervinieron en los casos, consideraron lo que tiene que ver con argumentos científicos o pruebas específicas que habían aportado las partes respecto de la situación particular del hijo, respecto del cual querían excluir de la vacunación. Entonces, me refiero muy brevemente a ello, y ya paso entonces a los casos post-COVID. Tenemos entonces un caso en el que quien va a intervenir es la Cámara Nacional de Apelaciones en lo civil, la sala de ferias, ¿sí? El caso empieza a instancias del defensor público, cuando el personal de un sanatorio le informa que había nacido un niño el 28 de diciembre, ahí fin de año, le comunica entonces al defensor público que había nacido un niño y que sus padres no habían procedido a la vacunación contra la hepatitis B y contra la BCG, que es la vacuna contra la tuberculosis. El defensor entonces inicia una medida cautelar para que se proceda a la vacunación del menor. En ese entonces se hallaban vigentes las disposiciones de la ley 22.909. El juzgado que interviene le va a dar la razón al defensor, y posteriormente esta decisión va a ser apelada. El caso entonces llega a la Cámara, con la particularidad que cuando la Cámara comienza a conocer en el caso, ya había entrado en vigencia la nueva ley de vacunación, ¿sí? Y lo que va a señalar la Cámara son diversos argumentos. De hecho, este fallo tiene muchísima argumentación, una larga argumentación, que comienza con un análisis de la salud en la Constitución, y pasa por antes y después del 94, y pasa por un análisis vinculado con la privacidad, para llegar finalmente al núcleo de la cuestión, que es, primero, que los principios que estaban contenidos en la ley 22.909 persistían en esta nueva norma. Y entonces, para analizar puntualmente el caso de este menor, va a tomar en cuenta dos cuestiones. La primera es que las partes, es decir, los padres que se negaban a la vacunación, no habían cuestionado la constitucionalidad ni la convencionalidad del régimen de vacunación obligatoria. En función de ello dice, bueno, no han cuestionado eso, ni tampoco han cuestionado la aplicación al caso de la jurisprudencia emanada de la Corte Suprema en el caso de NN. En consecuencia, ahí dice, bueno, tenemos una obligación de seguir en este precedente, y no se han aportado nuevos argumentos. Segundo, considera una presentación que habían hecho las partes, en la cual se mostraba que la pediatra del menor hacía algunas manifestaciones vinculadas con la vacuna respecto de este niño. Y concluye que esas manifestaciones eran de tipo genéricas, que estaban más bien vinculadas a que parecía poco propicio que la vacunación fuera tan seguida y tan junta respecto de los menores, pero nada demasiado concreto, según lo que analiza la Cámara respecto de la situación del menor. Y entonces, nuevamente, la Cámara va a confirmar la sentencia de la instancia anterior y va a ordenar la vacunación del menor.
Algo similar va a ocurrir en otro caso que está publicado como XXXX contra XXXX sobre medidas precautorias. Es un caso que transcurre en San Isidro, y allí la sala primera de la Cámara, la sala primera de la Cámara Primera de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Departamento Judicial de San Isidro va a resolver en sentido muy similar respecto de un caso en el cual los padres también se negaban a la vacunación contra la hepatitis y contra la BCG. En este caso se da la particularidad que los padres acceden primero a vacunar al niño respecto de una de las vacunas y siguen cuestionando la vacunación del menor respecto de la otra, y dicen que le están haciendo estudios genéticos para determinar que no le causara ningún daño o ningún efecto adverso, porque había tenido algunos efectos adversos leves respecto de la vacunación contra la hepatitis. Y sin embargo, a pesar de ello y a pesar de algunas constancias médicas, la Cámara determina que había que convalidar la vacunación que había establecido la sentencia de primera instancia, y que los riesgos para el menor frente a la no vacunación, y teniendo en cuenta que solo había tenido efectos adversos leves, eran mucho mayores si no se vacunaba. Para considerar esto, además, toma en cuenta, el juzgado manda al secretario del juzgado al hospital donde el niño se iba a vacunar, y se entrevistan con algunos profesionales de la salud que hablan en general de las vacunas y del caso particular del niño. Luego tenemos otro caso que me voy a apurar, que refiere a un menor. También en este caso los padres no querían vacunarlo mientras durara la pandemia, piden una extensión del plazo frente a la intimación que se les hace, y finalmente este es un caso de vacunación respecto de todo el calendario de vacunación, y finalmente entonces lo que ocurre es que ordenan que se proceda a la vacunación dentro de un plazo establecido de 48 horas. La Cámara confirma la decisión, atendiendo al interés superior del niño. Con posterioridad al COVID, y voy a ser breve acá, tenemos dos casos en cuestión. El primero es un caso que inician varias personas. Doctora, 2 minutos quedan. Sí, tengo cronómetro. Que se llama Morán, gracias, que se llama Morán María del Carmen contra el Ministerio de Salud de la Nación. Es un amparo donde lo que solicitan estas personas es que se declare inaplicable la ley 27.491 de vacunación obligatoria. Y frente a la presentación, básicamente lo que se señala es, además se pide una medida cautelar de no innovar, frente a esta presentación básicamente lo que se va a señalar es, primero, tanto en la primera instancia como en la segunda instancia, se señala que se puede señalar que los argumentos son esencialmente de tipo formal. Y en segundo caso, que la vacunación no era obligatoria y que no se había podido identificar un acto lesivo o concreto o inminente que causara un daño. Es decir, se toma en cuenta que la vacunación no es obligatoria. Este mismo criterio se va a repetir en otro caso, que es Chávez Eduardo Ángel con el Ministerio de Salud, un médico que pide información al MAT y al Ministerio de Salud respecto de las vacunas, y que además pide una medida cautelar para que no se aplique la vacunación en general. Y nuevamente acá lo que se va a señalar doctora. Y gracias, doctora, que primero no había una vacuna aprobada cuando estaba el caso en primera instancia. La ANMAT dice no hay ninguna vacuna que esté aprobada por el momento, y entonces se determina que el caso de alguna manera no había acto que justificara la procedencia del amparo, ¿verdad? El caso llega a segunda instancia, se reitera esta cuestión, y lo que se va a reiterar es el criterio del caso anterior, ¿no? Se va a decir, bueno, pero la vacunación, según lo establecido la resolución ministerial en cuestión, la que aprueba el plan de vacunación, no es obligatoria. Y allí entonces queda la cuestión. Al margen de eso, agrego esto solamente y ya doy por concluido. Hay algunas acordadas en las que se han previsto supuestos de casos de los empleados del Poder Judicial que no estaban vacunados voluntariamente, y lo que se ha decidido es una solución alternativa, una solución intermedia. Dejo esto entonces en todo caso para el futuro si quisiéramos preguntar o algo así.
Así que gracias, doctora, perdón, 30 segundos me he pasado. No, muy bien, muy bien. Gracias, Sofía. Doctora Florencia Ratti. Bueno, la doctora Ratti es especialista en Derecho Constitucional y en Derechos Humanos también. Es profesora en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad Austral. Adelante, Florencia. Bueno, muchas gracias, Adelina, muchas gracias al colegio por la invitación y a todos los que están hoy aquí presentes. Como parte de la Comisión de Seguimiento de Jurisprudencia, mi objetivo hoy, frente a esta pregunta que nos convoca, ¿podemos estar obligados a vacunarnos contra el COVID?, es hacer un panorama general sobre los precedentes, más que precedentes, las decisiones judiciales en el derecho comparado. ¿Por qué no digo precedentes? Porque, bueno, en realidad a nosotros, si les hacemos esa pregunta en Argentina, no son vinculantes, no son decisiones que puedan obligarnos, pero sí es interesante abordarlas. ¿Qué pasa en el mundo respecto a la vacunación obligatoria y respecto a la vacunación obligatoria en casos de COVID? Porque nos brinda un amplio panorama de plataformas fácticas y de argumentación en torno a este tema. Entonces, brevemente, me refiero a los modelos de vacunación como para que veamos toda esta riqueza de plataformas fácticas que tenemos. Por un lado, en un extremo, la vacunación voluntaria, es decir, el Estado pone a disposición las vacunas, yo me vacuno si quiero, y si no me vacuno, el Estado no va a tomar ningún tipo de sanción ni de medida restrictiva a mis derechos si no estoy vacunada. La vacunación condicional sigue siendo voluntaria, pero puedo estar restringido en mis derechos. Por ejemplo, no puedo acceder a un bar, no puedo acceder a una cancha de fútbol, no puedo, y esto se va poniendo un poco más gris, no puedo seguir yendo a trabajar, tengo que tomar una licencia sin goce de haberes, no puedo inscribir a mi niño en una institución educativa. Las restricciones van siendo cada vez más hacia la vacunación obligatoria, que es el otro modelo. La vacunación obligatoria, tengo que vacunarme y si no lo hago, me pueden imponer una sanción, multa, prisión ha llegado a ser en algunas vacunas en Francia, me pueden no renovar mi licencia, no renovar mi documento de identidad. Y finalmente, y esta distinción es muy importante, la vacunación forzosa, que no se tiene que confundir con la obligatoria. Y acá es, no me vacuno, me llevan de las orejas y me vacunan, es decir, es la vacunación forzosa compulsiva, en donde la sanción es que me van a vacunar obligatoriamente. Entonces, esto, como ven, nos da un amplio panorama de plataformas fácticas que se han suscitado en el derecho comparado, porque abarca no solo distintos sujetos, estudiantes de una universidad, empleados de una determinada empresa o de un determinado municipio, empleados municipales, niños, menores, adultos, de distintas franjas etarias. Entonces, por eso me parecía importante primero dar como este panorama general y después abarcar los precedentes judiciales o las decisiones jurisprudenciales en materia de vacunación obligatoria, como dijo Sofía, pre-COVID y post-COVID en el derecho comparado. ¿Por qué? También explico un poquito por qué esta distinción entre pre-COVID y post-COVID. Hay distinciones fácticas que nos han llevado a adoptar esta metodología. ¿Por qué? Bueno, ninguno de los casos jurisprudenciales que he encontrado en derecho comparado y tampoco se han dado en Argentina, involucraban vacunas en fases experimentales como la que estamos discutiendo ahora en COVID. O sea, todas las vacunas, en los casos de precedentes anteriores, ya estaban aprobadas por autoridad de aplicación. Esa es una distinción fáctica que podría o no ser sujeto de argumentación por parte de los peticionarios o de algún juez al momento de sopesar si restringir o no la obligación o no vacunarse. Pero hay otra distinción fáctica en el otro sentido, es decir, no a favor de no vacunar, sino a favor de la vacunación obligatoria. En ninguno de los precedentes que encontramos existía la emergencia sanitaria a nivel de pandemia que tenemos hoy en día. Siempre era ante la prevención de un brote o con un brote pequeño, regulable, manejable, pero nunca era esta situación pandémica ante las que estamos. Esa también es una distinción fáctica que nos ha llevado a separar los que son precedentes pre-COVID y post-COVID. Y por otro lado, también se ha dado algo particular en COVID que tiene que ver con la vía alternativa que algunas legislaciones prevén sobre testeos periódicos, que esto tampoco se había dado en la historia de las decisiones judiciales sobre vacunación obligatoria. Entonces, vamos un poco a pre-COVID. Derecho comparado, decisiones judiciales pre-COVID. Estados Unidos tiene el leading case 1905, ya en el caso Jacobson versus Massachusetts, se había dado un brote de viruela y
el estado de Massachusetts dice todos los habitantes de Cambridge se tienen que vacunar con un modelo de vacunación obligatoria, es decir, no forzosa o compulsiva, pero si no se vacunan van a tener que pagar una multa, creo que era de $5 en ese momento. Esto se cuestiona, llega hasta la Suprema Corte de los Estados Unidos, que dice, acá la libertad individual tiene que ceder frente al bien común, lo dice muy claro, y además los peticionarios habían cuestionado la seguridad y la eficacia de la vacuna, y esto puede tener como importancia o relevancia cuando hablemos de COVID, y la Suprema Corte dice, igual que lo había dicho el Trial Court, dice, no me importa, no me interesa, porque utiliza el argumento de deferencia hacia el poder político. Yo supongo que el legislador esto lo evaluó las teorías sobre la eficacia de la vacuna, y entendió que era eficaz y que este era el medio idóneo y razonable para evitar este brote. Entonces, deferencia, no me meto, las cortes no tienen que meterse en este asunto, dijo la Suprema Corte de Estados Unidos en 1905. En Francia, la Corte Constitucional, también en Macedonia, en Hungría, en República Checa, convalidan vacunación obligatoria con vacunas pre-COVID, ¿no? No estamos hablando de COVID, pero convalidan la vacunación obligatoria. En Italia, con la particularidad de que la Corte Constitucional dice, sí, podemos tener un sistema de vacunación obligatoria, pero es inconstitucional si no se prevé que el Estado es responsable por los daños que ocasiona esa vacuna. Ahí hay un dato más, un argumento más que de posible inconstitucionalidad. Bien, esto es todo pre-COVID, ¿no? Vacunas de calendario obligatorio. Vamos a lo que pasa post-COVID, o sea, ¿qué pasa con la vacuna del COVID en el derecho comparado? Estados Unidos, hay varios casos, se suman al que dijo Estela, pero la advertencia es la misma que hizo ella, no se trata de decisiones de fondo, son medidas cautelares o pedidos de medidas cautelares. Hay muchísimos casos, sería inabarcable en 12 minutos, pero me voy a referir a los que son más ricos en la argumentación. En Nueva York, en julio, se establece que los empleados municipales tienen que vacunarse obligatoriamente o pueden acceder alternativamente a un testeo periódico. En agosto, ese decreto ejecutivo se modifica y dicen que los empleados de escuelas públicas, o sea, docentes en escuelas públicas del Estado de Nueva York, no pueden optar por el testeo periódico y tienen que vacunar, tienen que probar para el 27 de septiembre que han recibido la primera dosis. Bueno, esto despierta distintas acciones. Una de ellas por empleados de colegios que dicen, no puede ser que los policías y los bomberos puedan optar por esta vía del testeo y nosotros no podamos. Tanto District Court, o sea, primera instancia, como Cámara de Apelaciones, como la jueza Sotomayor de la Suprema Corte, que deniega, no da fundamentos, pero deniega, es decir, convalida la denegatoria, están a favor de la vacunación obligatoria y les dicen a estos maestros de escuela que por otra parte, si no se vacunan, quedan con licencia sin goce de haberes y les dan un seguro social por un año, pero quedan con licencia sin goce de haberes. Les dicen, ustedes son distintos que los policías y los bomberos, no pretendan que apliquemos la misma solución, porque ustedes están con niños menores de 12 años que son vulnerables porque aún no pueden ser vacunados en espacios cerrados durante un montón de tiempo. O sea, ahí los hechos son claramente ponderados en torno a la distinción con otros empleados públicos. Bien, entonces, les dicen que están obligados a vacunarse o a tomar la licencia. Esta orden de Nueva York, este decreto de Nueva York, también es cuestionado por personal sanitario. ¿Por qué? Porque preveía exenciones médicas, pero no preveía exenciones religiosas. Si hay personal sanitario que no se quiere vacunar porque entiende que se han utilizado para la fabricación de la vacuna líneas celulares provenientes de fetos fallecidos por abortos provocados. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá hay un juez de primera instancia del Estado de Nueva York que les dice, tienen razón. Y dice, tienen razón en esta medida cautelar, la concede y dice que se investigue si hay objeción de conciencia religiosa en cada una de estas 17 personas y si la hay, que se las conceda. Hay que ver qué pasa con esto, con lo que dijo Estela, porque ahora parece que un juez de la Suprema Corte no ha convalidado esta objeción religiosa, pero en Nueva York por lo pronto hay una medida cautelar que dice, está bien, vacunación obligatoria, pero prevamos excepción religiosa. Otro caso interesante en Estados Unidos es el caso de Indiana University. ¿Por qué es interesante? ¿Por qué lo traigo a colación? A pesar de que hay casos en casi todos los estados. Porque acá no es el Estado el que está generando la vacunación obligatoria, sino la universidad. O sea, la universidad le dice a sus estudiantes y a sus docentes, ustedes tienen que estar vacunados si quieren estudiar acá.
en el segundo semestre de 2021. Estos casos son de octubre y septiembre, o sea, son muy recientes. Les dice, para el segundo semestre de 2021 tienen que estar vacunados si quieren estudiar en esta universidad. Bueno, recurren, 8 estudiantes de todos los grados recurren, y si bien la disposición de la Universidad de Indiana preveía muchas excepciones, religiosas, éticas, médicas, médicas temporales, o sea, un embarazo, la lactancia, médicas permanentes, como una alergia a la vacuna. Igualmente la recurren porque los que están exentos, muchos de ellos están exentos los peticionarios, pero dicen que no quieren usar la máscara, las medidas alternativas, no quieren usar la máscara y no quieren testearse. Bien, esto en primera instancia, y en segunda instancia le contestan, aplican Jacobson, al igual que hicieron los de Nueva York, aplican Jacobson de 1905, dicen, prevalece bien común, no hay libertad para no vacunarse en este caso. Es más, la Cámara de Apelaciones dice, es más, este caso es más fácil que Jacobson, porque en Jacobson todos se tenían que vacunar y no había excepciones. Acá Indiana está dando excepciones, Indiana University está dando excepciones, y además, porque dice, en una larga argumentación, no me voy a extender, pero dice, ustedes pueden ir a estudiar a otro lado, les dice. Digamos, tienen una amplia variedad educacional, pueden ir a una universidad que no les exija la vacunación. Incluso la Cámara de Apelaciones dice, así como en la universidad nos hacen escribir ensayos y leer libros que no nos gustan o no nos interesan, también nos pueden disponer estas medidas para cuidar la salud de los estudiantes, y si no nos gusta, nos vamos a estudiar a otro lado. Eso es lo que le contestan a los estudiantes que cuestionan la vacunación obligatoria. Bien, solo me voy a Estados Unidos, menciono Dos solo... minutos, doctora. Ya termino. Solamente menciono el caso de Brasil. ¿Por qué? Porque el caso de Brasil es el único caso de un tribunal supremo que resuelve obligación de vacuna COVID. ¿Qué dice el Tribunal Supremo de Brasil? Es una sentencia que resuelve 3 casos. Bueno, no me voy a explayar en los hechos, pero lo que dice es vacunación COVID obligatoria, no forzosa. No se puede ir contra la integridad física de la persona que no se quiere vacunar, pero sí se pueden imponer multas, sí se pueden imponer restricciones, eso dice el Supremo Tribunal de Brasil. No forzosa, sí obligatoria. Incluso dice, en todo caso, es una medida razonable porque el aislamiento sería peor que la vacuna, digamos. Es una medida necesaria, razonable, proporcionada. Y para finalizar, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Es un caso pre-COVID porque es un caso de vacunación obligatoria en República Checa por el calendario de vacunación, pero es un caso que se dicta este año, o sea, en plena pandemia, y hace algunas referencias al COVID. ¿Y qué dice el Tribunal Europeo? No hay vulneración de la Convención Europea de Derechos Humanos si el país establece vacunación obligatoria. O sea, acá el Tribunal Europeo ya está asentando, bueno, lo hace sobre la base del margen de apreciación, no hay consenso, los estados europeos tienen distintos regímenes de vacunación, y por ende se tiene que entender que no se vulnera la Convención Europea de Derechos Humanos, y por el contrario, por la Convención de Oviedo y otros tratados que menciona, podrían incurrir en responsabilidad internacional los estados que no tienen un grado alto de vacunación y no protegen la salud de su población. Por ende, convalida también el Tribunal Europeo, y esto es interesante, la vacunación obligatoria, en este caso, los hechos concretos, será para inscribir a los niños a las primeras etapas de la educación. Así que bueno, ahí ya finalizo para cumplir y ser fiel a los minutos concedidos, y este es el panorama general del derecho comparado en vacunación obligatoria. Muchas gracias. Doctora Ratti, perfecto, fantástico. No sé cómo se comportará el doctor Bianchi, lo vamos a controlar también. El doctor Alberto Bianchi, uno de nuestros grandes constitucionalistas, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en la Universidad Austral y en la Universidad Católica Argentina. Doctor Bianchi, adelante. Muchas gracias, doctora Doloyano, Adelina. Le agradezco al Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires esta oportunidad, y por supuesto me hace muy feliz que estas dos comisiones hagan una reunión conjunta para tratar un tema que importa no solamente a estas dos comisiones, sino a la población en general. Lo mío va a ser más que breve, porque creo que los 4 expositores anteriores, expositores y expositoras, bueno, anteriores,
han hecho una muy buena síntesis del tema. Yo diría que, para dejar ya en claro un lineamiento, creo que los lineamientos constitucionales que ha trazado el doctor Vítolo en su muy clara y muy buena exposición son los que yo comparto. Es decir, estamos en primer lugar no frente a un tema nuevo. Es decir, el tema de la vacunación obligatoria no es un tema nuevo. Parecería que en la Argentina ya tiene 150 años de antigüedad. Y además existe en la Argentina una ley de vacunación obligatoria cuya constitucionalidad aparentemente nunca ha sido declarada. Como tal, en principio parecería que eso resuelve desde el punto de vista jurisprudencial la cuestión. Además, creo que en la exposición de la doctora Ratti se han hecho algunas aclaraciones que me parecen importantes. La primera aclaración es que una cosa es una vacunación obligatoria y otra cosa es una vacunación forzada. Y este es un dato que me parece importante tener en cuenta. Una cosa es que a mí no me permitan acceder a un crédito de un banco nacional, o no me permitan ingresar a un lugar de trabajo, o no me permitan salir del país porque no me he querido vacunar. Y otra cosa muy distinta es que me lleven por la fuerza a vacunarme y me inoculen una vacuna, como ocurría en el servicio militar, como contaba el doctor Vítolo. Yo también alguna vez fui víctima de lo mismo, aunque nos dirían desde el derecho administrativo, doctor Vítolo, que en ese caso estábamos bajo una situación de sujeción especial, porque éramos conscriptos del ejército argentino, con lo cual nos hubieran declarado la vacunación forzada, en ese caso totalmente constitucional. Pero salgamos del ámbito de lo militar y vayamos al ámbito de la ciudadanía. Evidentemente hay una distinción importante. Y hay otro dato que suma a esta discusión, que creo que también lo mencionó la doctora Ratti, y es qué es lo que ha potenciado todo esto en el inconsciente colectivo. Lo ha potenciado el hecho de que esta no es una vacuna testeada con todas las pruebas que tiene que tener. Y esto es lo que a la gente yo creo que más la retrae. Es decir, creo que ninguno de nosotros hasta el momento del COVID estaba realmente preocupado y concernido por la vacunación obligatoria. Todos alguna vez habíamos estado sometidos a alguna vacunación obligatoria y parece que esto viene muy antiguo. Creo que todos de niños alguna vez hemos sido vacunados por la vacuna antivariólica y por la polio. Y nadie se ha cuestionado esto. Pero de pronto la humanidad se ha visto enfrente a un problema para el cual una pandemia con altísimo índice de mortandad y muy fácil expansión, pero de pronto nos encontrábamos como en la peste negra de la Edad Media. No hay antídoto contra esto. Y de pronto los laboratorios empiezan a trabajar aceleradamente a ver si produce una vacuna, y de pronto aparecen las vacunas, y entonces dice, bueno, todo el mundo a vacunarse. Y ahí es donde la gente dice, no, pero un momento, me van a vacunar con algo que no sé si es peor el remedio que la enfermedad. Y ahí es donde se traba, creo, el problema de vacunación obligatoria sí, vacunación obligatoria no, principio de intimidad sí, principio de intimidad no. Pero no se trata, no es tanto el problema de si la vacuna es obligatoria o no, si se discute la prerrogativa estatal o si esto es una afectación al principio de intimidad. El problema es la incertidumbre frente a lo que nos están inoculando. Todos los que estamos acá, yo creo que estamos vacunados por lo menos una vez, si no dos, y todos cuando nos hemos vacunado nos hemos hecho la pregunta, es decir, ¿realmente qué me habrán inoculado? ¿Será mejor esto o peor? Porque cuando nos han vacunado por las otras vacunas, la antivariólica o lo que fuera, era una vacuna testeada, aprobada por los organismos de control sanitario, entonces teníamos una cierta seguridad y no nos daba pie para cuestionar. Pero en realidad ahora, estas vacunas que están siendo suministradas no tienen esos testeos por lo menos completos. Algunas no están aprobadas por el ANMAT en la Argentina, no están aprobadas por la FDA en los Estados Unidos. Entonces, claro, es decir, que me obliguen a vacunarme frente a esto me genera ciertas dudas. Entonces, que se haga responsable el Estado. Ahí es donde aparece el principio de la responsabilidad del Estado. Entonces, este es el escenario en el cual aparece esta duda constitucional sobre la vacunación obligatoria. A mí me parece, y vamos a empezar hablando de la vacunación obligatoria, no de la forzada, que es un tema distinto, me parece que aún frente a un testeo no completo ni absoluto
de estas vacunas, me parece que los valores en juego, que sería, por un lado, el principio de intimidad, y por otro lado, salud pública, debe triunfar la salud pública. ¿Por qué? El artículo 19, como bien lo recordó Alfredo Vítolo, el artículo 19 dice muy claro que las acciones privadas de los hombres son privadas y son tuteladas constitucionalmente en la medida en que no produzcan un daño a terceros. Ahora bien, el no vacunarnos no es un acto individual, no vivimos en una isla desierta. No somos Robinson Crusoe, somos seres sociales que vivimos en el mundo y que podemos ir contagiando a nuestros semejantes, aún sin saberlo, aún sin saber que tenemos los síntomas. No lo hacemos a propósito, lo hacemos sin darnos cuenta, lo estamos incubando, no tenemos síntomas. Entonces, no es un problema individual, ¿sí? No es un problema individual. Es decir, hay terceros y muchedumbres innominadas de terceros que se pueden perjudicar con eso. Entonces, el artículo 19 me parece que no nos protege. Segunda cuestión, ¿estamos realmente dentro de la vacunación obligatoria, no forzada, frente a un acto que viola nuestra intimidad? No, en modo alguno. La vacunación obligatoria no viola nuestra intimidad. En todo caso, violará otros derechos. Si no me permiten hacer ciertas cosas o si me aplican una cierta multa, no están violando mi intimidad. Porque yo tengo que pagar una multa, no estoy comprometiendo mi intimidad. Porque no me permitan salir del país, en todo caso afectan mi derecho de locomoción, pero no afectan mi intimidad. ¿Cuándo se afecta la intimidad? Entonces, hasta el renglón, hasta el capítulo de la vacunación obligatoria, yo no veo que esto sea una tensión entre la prerrogativa estatal de defender la salud pública versus el derecho a la intimidad. En todo caso, hay otros derechos afectados. ¿Cuándo se afecta el derecho a la intimidad? Y ahí es donde empieza la parte más difícil. Cuando aparece la vacunación forzada. Es decir, cuando me llevan forzadamente a vacunar y me inoculan la vacuna como si fuera un conscripto del ejército argentino. Bueno, ahí ¿cuáles han sido hasta ahora las respuestas de la Corte Suprema que mencionaba la doctora Sacristán al comienzo de esta charla? Bueno, las respuestas de la Corte Suprema frente a este tipo de procedimientos invasivos han sido negativas. Menciono algunos de los casos que mencionó Estela, el caso Evelyn Vázquez, y hay otro caso muy importante también, que es el caso Gualtieri Rugnone, que son 3 casos de la Corte del año 2012, que eran hijos de desaparecidos, a los cuales para saber si tenían un match de ADN o no con los desaparecidos, había que extraer sangre. Y ahí esta gente que obviamente querían conocer su identidad versus la identidad de sus padres biológicos, tenían que someterse a una prueba que ellos consideraban invasiva. Y la Corte Suprema, tanto en Evelyn Vázquez como en Gualtieri Rugnone, dice no. Es decir, el poder del Estado no puede avanzar sobre el derecho de intimidad de estas personas. No podemos obligarlos a hacer un testeo obligatorio, no podemos obligarlos a una extracción de sangre obligatoria, no podemos obligarlos a un testeo que exceda su intimidad. Y además, por supuesto, están los casos de protección de la intimidad que tienen que ver con el uso de estupefacientes. Ahora, la pregunta es si realmente en estos casos de pandemia, en donde todos los días, aún hoy día que está aflojando la pandemia, pero hay muchos contagiados y todavía hay muertos, recién me llega una información que hoy ha habido 35 muertos. Bueno, frente a esto, ¿es el molde de esos casos, se ajusta exactamente o no? Es decir, frente a esto, ¿la salud pública importa más que la privacidad o no? Tengo mis serias dudas. Yo no sé si estos moldes de los casos Evelyn Vázquez, Gualtieri Rugnone y el caso el caso de Nene, entran dentro de esto. ¿Por qué? Bueno, porque aquí ya no hay un interés individual, no es solamente la privacidad, hay un interés general. En todo caso, esas personas que yo no las forzaría a ser vacunadas, pero sí a esas personas tomaría algunas medidas de restricción muy importantes. Por ejemplo, medidas de aislamiento. Y bueno, señor, si usted decide no vacunarse, usted ha decidido ser una persona aislada. Usted tiene que reportar diariamente dónde está y dónde va, y le diremos si puede ir o no.
porque usted no se puede convertir en un agente de contagio permanente. Usted tiene que reportar su actividad. Haga de cuenta que usted está en libertad condicional, porque por su propia decisión, en protección a su libertad personal, en protección a su libertad individual, usted ha decidido esto. Pero esto es una decisión suya. De modo tal que este es un tema complejo por dos motivos que eran los que mencioné antes, reproduciendo un poco lo que se ha dicho anteriormente. Primero, estamos frente a una pandemia, pero además estamos frente a un grupo de vacunas, aún las que parecen las mejores, que no están totalmente testeadas. Pero a mí hay un punto que, más allá de estas consideraciones constitucionales, hay otro punto también de consideración constitucional que no quiero dejar de señalar, aunque no hace específicamente al problema de la vacunación obligatoria o de la vacunación forzada. Y es el monopolio que ejerce el Estado en la compra y distribución de las vacunas. Esto es lo que sí me parece que está muy mal en la actualidad en la Argentina. Y esto no quiero dejar de señalarlo porque estamos frente a una audiencia ilustrada que creo que lo pueden entender perfectamente y que vale la pena al menos introducirlo como elemento de pensamiento. Es decir, fíjense que el Estado no ha hecho, por un lado, no ha hecho un gran esfuerzo por poner en marcha una ley, la 27491, que está vigente. Más allá de que, como decía recién Alfredo, es una ley que tiene algunos defectos formales en punto a la delegación de demás, es una ley que está vigente y que podría completarse por reglamentaciones ambientales, pero no ha hecho un gran esfuerzo. Pero sí, el Estado, en cambio, ha hecho un enorme esfuerzo por ejercer el monopolio de la distribución de las vacunas. Y esto la verdad que no lo entiendo. Me suena a un régimen un poco autoritario. Es decir, ¿por qué es el Estado el que distribuye las vacunas cuándo y cómo quiere? ¿Por qué? Es decir, evidentemente el Estado, a través de sus establecimientos de sanidad pública, los hospitales públicos, debe poner la vacuna a disposición de todos aquellos que no quieren acceder a una vacunación, llamémosle privada. Pero ¿por qué no le permite el Estado a las obras sociales particulares, a las obras sociales sindicales, a cualquier sistema de medicina prepaga, que ellas puedan comprar sus vacunas y que, por supuesto, cada establecimiento se haga responsable de la vacuna que suministra, porque para eso la está suministrando? Esta es una cosa que a mí me llama la atención y veo un contraste en la Argentina que no termino de entender. ¿Por qué el Estado, por un lado, no hace un mayor esfuerzo por imponer la ley, insisto, no forzadamente, pero sí el sistema de vacunación obligatoria, pero aplicando la ley más estrictamente, y por el otro lado, al mismo tiempo, retiene el control monopólico de la distribución de la vacuna, cuando esto ha demorado enormemente la vacunación, porque uno tiene que esperar que la vacunación le toque, sí, como si fuéramos unos bendecidos por la vacunación. Hoy me tocó y si no voy hoy, a lo mejor no puedo ir mañana y entonces tengo que ir hoy. Mire, yo en principio debería poder acceder libremente, tanto si un hospital público como una institución privada. Me parece que el Estado no debería tener el monopolio del control de las vacunas. Debería poder permitir importarlas, que cada uno lo importe, y por supuesto cada uno se hace responsable de eso, como ocurre con toda la medicina que no está en poder del Estado. ¿Sí? Hay una medicina pública al servicio de toda la población. En los hospitales públicos, el que quiere va y se atiende en un hospital público, y el que no se hace una operación o cualquier otro tipo de tratamiento en una institución privada. Lo mismo debería pasar en este caso. Entonces, estos creo que son los contrastes, no sé, doctora Loiano, cómo estoy con el tiempo, estos son los contrastes que para mí tienen hoy en la Argentina. Pero en síntesis, no veo, primero, ninguna objeción constitucional, para sintetizar, no veo ninguna objeción constitucional a la vacunación obligatoria. Creo que el principio de razonabilidad se cumple perfectamente. Hay, en cambio, en lo que podríamos llamar la vacunación forzada, algún margen de dudas, pero sin llegar a la obligatoriedad de forzar físicamente a alguien a esa vacuna. En un caso de esto como pandemia, yo creo que hay que tomar severas medidas en aquellos que deciden no vacunarse y ser agentes de contagio por ese motivo. Porque creo que esto, en una pandemia como esta, es un caso sumamente serio. Muchas gracias a todos por escucharme. Muchas gracias, doctor Bianchi. Bueno, y como nos habíamos comprometido, volvemos entonces a circular
entre los expositores en el mismo orden, por si algo obviamente surge a través de haber escuchado a los colegas. Empezamos con la doctora Estela Sacristán. Estela, adelante. Aquí el tiempo es cortito. Gracias, Adelina. No sé si hay alguna pregunta. Yo querría hacer un comentario de una cosa que dijeron tanto Alberto como Alfredo, y creo que es un poco el talón de Aquiles de esto. O sea, Argentina no fabrica fórmulas farmacológicas, lo que viene es o el remedio importado o una fórmula que ya viene enlatada y se fabrica acá de acuerdo con esa fórmula enlatada extranjera, con lo cual hay una aprobación en origen. En origen, las vacunas aprobadas por la FDA, y eso lo mencionaban Alberto y Alfredo, son 3, que son la de Pfizer, la de Janssen, que es el Johnson & Johnson, y la de Moderna. O sea, es un universo bastante pequeño como para decir vacunación obligatoria. Bueno, pero ¿a qué nos obligamos? ¿Qué nos están dando? Esto lo mencionaban ellos y creo que es bastante válido. Después tenemos el resto de las vacunas bajo la obligatoriedad de vacunarse, que son las vacunas aprobadas en la India, en Inglaterra, en no sé, Sudáfrica, donde se les ocurra. Creo que ese es un dato para tener en cuenta. Y el segundo dato, creo que cuando hablan de obligatoriedad y marcaron la diferencia con Evelyn Vázquez forzándola a sacarse sangre, la ley dice sanciones desde multas hasta vacunación compulsiva, dice la ley. A mí me suena que la ley está más cerca de Evelyn Vázquez que de otro tipo de obligatoriedad atenuada, ¿no? Obligatoriedad con aislamiento o lo que fuere. Me parece que el legislador quiso que fuera forzada la vacunación llegado al extremo. Ese es el comentario solamente que quería hacer. No sé si estarán de acuerdo. Gracias, Estela. Tenemos 2 o 3 intervenciones que después que terminen todos los vamos a convocar. Doctor Vítolo. Un poco en línea con lo que decía Estela recién, ¿no? A ver, acá hay un tema en la razonabilidad de la obligatoriedad. No es lo mismo obligarnos a vacunarnos contra una vacuna totalmente testeada y que no cabe ninguna duda que con vacunas que, porque les falta todavía alguna etapa de los procesos normales de aprobación en cualquier sistema, vamos al más general, al de la Organización Mundial de la Salud, porque si queremos decir en definitiva la FDA no tendría por qué ser menos que la ANMAT en Argentina, ¿no? Desde ese punto de vista, o que la Oficina de Control de Drogas de Gran Bretaña. Pero aún bajo el estándar mundial general tampoco han superado los estándares de aprobación para que sepamos que son inocuas más allá para el control de la enfermedad. Con lo cual podemos encontrarnos con que estén obligándonos a vacunarnos con algo que nos genere más daño que el que busca proteger. Entonces ahí tenemos que ver ese juego de la razonabilidad, porque en definitiva ni siquiera el argumento de la emergencia nos permitiría, en ese caso, superar ese tipo de controles. Vacunate porque estamos en emergencia. No, pará un poquito, pará porque... Y esto lo dijo Rosenkrantz, parafraseando aquel viejo caso de Abico contra de la Pesa, de que la emergencia no crea poder. La emergencia no faculta olvidarse de los derechos individuales. Esto es importante tenerlo en cuenta, ¿no? Lo dijo Rosenkrantz en el caso Ciudad de Buenos Aires contra Estado Nacional. La emergencia no nos permite olvidarnos de que los derechos individuales siguen estando vigentes. La razonabilidad sí, la emergencia permite una regulación más fuerte de los derechos, pero tampoco nos permite que cualquier cosa que diga la autoridad porque se le ocurra hacer, va a hacer y no hay ningún tipo de control. Y acá está el rol importante que tiene el Poder Judicial como control efectivo de las decisiones que a veces caprichosas o simpáticas o antipáticas puede tomar un poder, ¿no? Gracias, doctor Vítolo. Doctora Calderone. Gracias. Voy a ser muy breve. Voy a retomar un poco lo que estuvimos diciendo en los casos porque creo que todos han sido muy, muy completos. Por ahora tenemos como precedente principal, podríamos decir, este caso NN, que refiere a menores de edad. No ha habido en la Corte un caso vinculado a mayores de edad. Al mismo tiempo estamos en esta situación con estas características que tiene la vacuna contra el COVID que ya han descrito todos muy bien. Y lo que vemos a su vez es que se comienza a exigir la vacunación como requisito para realizar ciertas actividades.
dentro de los requisitos para realizar ciertas actividades vemos distintos supuestos. Algunos exigen la vacunación con una dosis, algunos vacunación completa, algunos admiten alternativas para el caso de las personas que voluntariamente no han decidido vacunarse, y lo que se plantea entonces es que pueden existir en el futuro, a medida que vayan apareciendo nuevos supuestos de estas actividades condicionadas, podrían haber planteos. Pongo, por ejemplo, el caso, pongo un caso y digo, bueno, a ver, evidentemente esto está empezando a despertar cuestionamientos, porque hay un proyecto de ley en la legislatura de la provincia de Santa Fe en la cual se busca prohibir la exigencia del pasaporte sanitario para determinadas actividades. Entonces, es posible que en el futuro haya casos, tenemos algunos criterios ya establecidos, y creo que esa es la línea que van a adoptar los tribunales. Pero bueno, nos queda esperar también, ¿no? Eso simplemente. Gracias, doctora. Florencia, doctora Ratti. Bueno, muchas gracias. He aprendido mucho con las otras exposiciones. Para mí es un honor compartir panel con semejantes maestros. No, yo lo que solamente quiero repetir es, en Argentina hay un precedente aplicable que estableció la vacunación compulsiva, que es NN, la vacunación de calendario. Si esto llega a la Corte, yo pido encarecidamente que si la Corte va a decidir otra cosa respecto del COVID, por lo menos justifique por qué no va a aplicar NN, en donde dijo esta vacunación tiene que ser compulsivamente, forzosamente aplicada a este menor de edad. Entonces, si en COVID va a decir vacunación obligatoria sí, forzosa no, bueno, tendría que brindar argumentación suficiente para decir cómo se diferencia este caso de NN. Una diferenciación puede ser la que bien explicaron, relativa a estamos en fases experimentales, a pesar de que tienen aprobación, y esto es lo segundo que quería decir, tienen aprobación, pero tienen aprobación de emergencia, por una cuestión temporal, porque no se pudo esperar los 10 años, 5 años, lo que se espera para aprobar una vacuna. Entonces la aprobación, sí, de la autoridad de aplicación, cuentan con esa aprobación, pero es una aprobación de emergencia, con lo cual ahí hay una distinción que, bueno, podría dártela para cortar. Respecto de la información sobre la seguridad y demás, que esto no lo llegué a decir, y sobre la eficacia de las vacunas, que muchas veces es lo que se cuestiona, como bien decía el doctor Bianchi, el Tribunal Superior de Brasil esto sí lo dijo, bueno, si vamos a obligar la vacunación, tiene que ser una vacuna sobre la cual haya información sobre la seguridad y la eficacia de esta vacuna. Esto fue mencionado, únicamente lo encontré en Brasil. Y bueno, me parece, como para cerrar, importante que el Tribunal Europeo, ya tengamos un caso en el Tribunal Europeo, habrá que ver si esto en muchos años llega a la Corte Interamericana, si la Corte mira al tribunal, cómo eso impactaría en nuestro sistema regional. Recordemos que el Tribunal Europeo dijo que podía haber responsabilidad internacional si no se vacunaba. Esto abre otro paraguas, que es el deber del Estado de vacunar, y no nos convoca hoy, pero hay más interrogantes, como bien decía Adelina al principio, más interrogantes que certezas, pero eran esos puntos sobre los cuales me interesaba volver. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Acá me están mandando mensajes que tienen que ver con esto. Tengo anotadas las preguntas y las intervenciones para volcarlas a ustedes. Doctor Bianchi, su turno, cerrando las exposiciones. Sí, solamente algo muy breve, porque creo que lo importante son las preguntas y los comentarios del público. Si bien la ley 27491 habla de vacunación compulsiva, habría que ver si esa es una compulsión física o se puede interpretar que es otro tipo de compulsión para salvar la constitucionalidad de la ley. Yo no la mandaría la ley, digamos, al estante o al anaquel de la inconstitucional directamente porque dice compulsiva. A lo mejor la vacunación compulsiva allí no necesariamente tiene que ser una vacunación compulsiva físicamente, que viene la policía a mi casa, me lleva, me atan, me estaquean y me inoculan, ¿no? Si uno siempre está imaginando esa escena horrible, propia de una comisaría de los gobiernos de facto. No, yo no sé si la vacunación compulsiva de la ley está pensado en ese sentido. Sí, yo creo que a lo mejor compulsivo hay muchas maneras de compeler, no solamente físicamente. Entonces, eso podría salvar la constitucionalidad de la ley. Pero bueno, es solamente un comentario al margen. Parecería
que bajo el caso NN, que ya tanto se ha mencionado, eso podría ser posible, pero imagino que la Corte en algún punto algo distinto puede llegar a decir. No creamos que la Corte en un caso general va a decir exactamente lo mismo que dijo en NN. No me lo imagino así, porque sentaría un precedente peligroso. Nada más que eso. Gracias, doctor. Si les parece, yo fui anotando las preguntas o intervenciones y las iría distribuyendo entre los expositores. Aprovecho con el doctor Bianchi porque después que él expuso, el doctor Stellatelli, espero decirlo bien, hace una apreciación con respecto a la cantidad de vacunados, a los habitantes en relación con los fallecimientos. Marca un 0,26, creo, y por lo tanto dice que no sería, no habría una relación tan importante en el tema de los fallecimientos en relación con la cantidad de habitantes en el país. Doctor Bianchi, por eso dice que no estaría tan de acuerdo con ese criterio en cuanto a la incidencia por las muertes o por la importancia. Si quieren que lo leo, dice, la cantidad de muertos hoy es 116.000 en 45 millones. Eso representa un 0,26. Atrás tenemos otro comentario, por supuesto, de alguna persona más que está de acuerdo con el doctor Bianchi con respecto a la influencia que tiene el número de fallecidos con la cantidad de habitantes. Alberto. Pero, perdón, no entiendo cuál es la pregunta del doctor Stellatelli. No es una pregunta. No es una pregunta. La voy a leer. No concuerdo con el doctor Bianchi cuando dijo que la mortalidad es alta. La cantidad de muertos hoy es 116.000 en 45 millones. Eso representa un 0,26%. Y agrega, esa cifra es en más de un año, casi 2, cuando todas las muertes se cuentan en un periodo de un año. A ver, no sé si 100.000 o 116.000 personas muertas es mucho o poco. Eso va a depender de la sensibilidad personal de cada uno. Para mí son muchos. 100.000 personas es bastante, sobre todo si se podían evitar con una vacunación un poquitito más efectiva antes. Es decir, en la guerra de Vietnam murieron 54.000 soldados americanos, 54.000 en 10 años de guerra. Nosotros hemos tenido 2 guerras de Vietnam en 1 año y medio. A mí me parece que es bastante. Por supuesto que con los números siempre podemos jugar. Bueno, un 0,26 no parece ser mucho en relación con el total. Claro, hubiera sido mucho peor un 10%, pero realmente me parece que 100.000 personas muertas en 1 año y medio o en 1 año y no sé cuánto tiempo no es poco, por una sola causal. Y por una causal que podría haber sido evitada, porque si hubiera venido una catástrofe absoluta y esto no hubiera podido ser evitado, bueno, lamentaremos los 100.000 muertos, pero esto con debidas medidas de prevención, y si se hubieran importado en su momento las vacunas y no hubieran monopolizado el Estado y no hubieran cerrado la importación y elegido los países de donde se importaba, como se hizo en su momento, yo creo que la cifra esa hubiera bajado. En vez de 2 Vietnam, tendríamos 1. Pero en fin, esto depende de la sensibilidad personal de cada uno. Para mí es bastante. Adelina, ¿puedo meter un bocadillo en esto? Sí, antes, ya te dejo, Alfredo, quería agregar al doctor Bianchi que el doctor Sergio Bollman dice, concuerdo totalmente, hubo empresas privadas que ofrecieron importar vacunas para su personal y donar igual cantidad a hospitales públicos y se les prohibió esa conducta. Perdóname, pero me parecía que venía muy coordinado con lo que decía el doctor. Está Alfredo, muy bien adelante. Está muy bien lo que dice Sergio Bollman. Muy cortito, más allá de coincidir con Alberto, adelante, porque en realidad una muerte que se podría haber evitado es importante, no importa el número, pero de todos modos, el 0,26 es un número altísimo. La tasa de mortalidad total argentina en el año 2018, que es la última publicada por el INDEC, que me tomé el trabajo de buscarla mientras escuchaba a los últimos expositores, porque esta pregunta se puso hace rato en el chat. La tasa de mortalidad total argentina es del 0,75, lo que significa que
simplemente el COVID se lleva 1/3 del total de las muertes. O sea, esto es que una sola enfermedad se lleve 1/3 del total de las muertes, del total de muertes que ocurren por cualquier causa, de accidente de tránsito hasta vejez, el total es del 0,75. Si tenemos el 0,26 es un número enorme. O sea, 1/3 del total de las enfermedades mata hoy. Con lo cual, ese es el elemento que creo que hay que mirar. Cuidado con los números, porque un número 0,26 nos puede parecer muy chiquito, nos llega al 1%, pero mirado en el volumen total, es enorme. Ese es el concepto. Más allá del tema de, como decía Alberto, que una muerte que puede evitarse es un tema. Y acá hay un problema serio de responsabilidad estatal, que es otra historia y que habrá que ver, ¿no? Porque si al impedir el acceso a las vacunas a través de la compra privada, de la compra por la seguridad social, de la compra por las empresas, con el argumento teórico de la igualdad, no se ha causado efectivamente muerte de mucha gente, que podrían haberse vacunado, accedido, u otra forma, ¿no? Ahí hay otra historia de la responsabilidad del Estado por impedir el acceso a la vacuna. Ya no por vacuna, sino por impedir el acceso a la vacuna, que es otra historia. Gracias, Alfredo. Leo la intervención del doctor Ignacio Díaz. A propósito de las extracciones compulsivas de material genético en casos de posibles hijos de desaparecidos, caso Vázquez, Gualtieri. Creo que hay una variante interesante, el avance de la ciencia médica. Antes era imprescindible la extracción de sangre para realizar los estudios para averiguar la identidad biológica, y hoy basta con cepillos de dientes, vasos, incluso prendas de ropa, y da para pensar si el grado de afectación del derecho a la integridad es sustancialmente menor. No sé si hay algún comentario sobre eso. Continúo. El doctor Christian Schuring. Otro dato importante es el cambio de situación al principio de la pandemia e implica debatir la obligatoriedad de vacunas de este tipo, análisis, chequeo a nivel 3, y ya con más del 50% de la población vacunada con 2 dosis. 1, podrán decir que es más factible obligar. 2, otra corriente dirá entonces, ¿cuál es el fundamento de que sean obligatorias si ahora el bien común ya no está en juego? No sé si alguno de ustedes quiere contestar esa intervención. Ustedes me van diciendo, yo leo. Doctora Alejandra Savoy. Soy médica. Ailina, sí, Alfredo, adelante. Con relación a lo de Zurich. A ver, que me parece bastante evidente que si sacamos el contexto de afectación a la salud pública, la obligatoriedad de la vacuna se transforma en una protección a la persona contra ella misma, y esto no sería una facultad estatal. Exacto. Entonces, claramente ahí desaparecería la obligatoriedad. La obligatoriedad, y lo dijo la Corte en NN, está fundada en el riesgo a la salud pública, no en te queremos proteger porque pobrecito vos no sabés a lo que te estás... Por eso yo cuando citaba la frase del médico en el siglo XIX, que estaba basado en el tema, ¿cómo están negando recibir algo que es bueno para ustedes? Para no seas mi papá. El Estado no es mi papá. Más allá de de que puedas tener razón, pero yo soy yo para decir qué hago con mi propia vida. No te metas conmigo. Entonces, en esa lógica, obligarme a vacunarme simplemente porque me genera un beneficio, a mí no la veo como válido dentro de la facultad estatal. La doctora Alejandra Savoy es médica, así que nos acompañan algunos profesionales que no son abogados. La doctora Alejandra Maki, estoy viendo allí también que es una especialista en el tema. Soy médica, dice la doctora Savoy, y en realidad hay una serie de supuestos respecto de las acciones de las vacunas que, de acuerdo a las publicaciones científicas, que no concuerdan con lo que se está planteando, dice, evitar contagio y enfermedad. Creo que hay alguna problemita ahí de redacción, pero me parece que lo que está queriendo decir es que hay algunas publicaciones médicas que no estarían de acuerdo con el ámbito de contagios o con la amplitud de contagios y enfermedad. No sé, doctora Savoy, si interpreto bien la pregunta. Continúo. El doctor Christian Schuring. A lo mejor la doctora Savoy quería hacer alguna aclaración. Florencia, adelante. No sé. A ver, por favor, doctora Savoy. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias. Es muy breve. En realidad, la vacuna evita la mortalidad. Es diferente la acción en la mortalidad de los vacunados versus los no vacunados, por lo menos en lo que se ha publicado.
no en cuanto al nivel de contagio ni en cuanto al nivel de posibilidad de enfermar. Evita las formas graves y la muerte. De hecho, en los países donde se han desarrollado las vacunas, por ejemplo, como en Israel, donde están nuevamente apareciendo casos, a pesar de tener población con 2 dosis de las vacunas reconocidas como más efectivas además, ¿no? Que son las vacunas de Pfizer, son las únicas de las pocas que tienen reconocimiento en cuanto a la capacidad real de producir efectos, están apareciendo porque los virus tienen otras características que son las mutaciones. Y esto también es una cosa que no queda del todo cubierto. Digo, perdón desde lo médico, pero me parece que decir, bueno, si no se vacuna, la persona está generando un daño a los otros, es una verdad relativa, por lo menos, no es absoluta. Y por otro lado, comentando esto del doctor Bianchi, la cantidad de la muerte que nosotros tenemos por infecciones respiratorias es aproximadamente del 0,26%, del 0,25% anual. Es nuestra mortalidad de causas respiratorias. El COVID se llevó, como siempre ocurre en las epidemias, el núcleo mayor de las infecciones respiratorias. Funciona de esa manera. Cuando hay una infección respiratoria predominante, las otras desaparecen de alguna manera o son menos probables de contagio, y por eso, digamos, no estaríamos hablando de cifras mucho mayores. Lo mismo pasa a nivel del mundo, no solamente de la Argentina, que nosotros tenemos una gran cantidad de fallecidos, por supuesto, y siempre nosotros decimos, uno solo es un drama. Así que 115.000, por supuesto que es una barbaridad, nadie puede decir que está de acuerdo, pero no estamos muy por encima de los valores que nosotros tenemos anualmente de muertes por causas respiratorias. Gracias, y perdón la intervención. Perdón si la interpreto bien a la doctora Savoy, porque me interesa el dato que ella nos da. Quiere decir que de no haber habido COVID, por enfermedades respiratorias hubiera muerto una cantidad similar de personas. O sea, el COVID como tal no ha tenido una incidencia sustancial en ese número anual. Esta es mi pregunta. Ese es el dato. Si usted, las últimas publicaciones disponibles son del año 2017, son las que están en disponibilidad del Ministerio de Salud. Todo lo que es los datos epidemiológicos, y nosotros tenemos entre 45.000 y 50.000 muertes anuales por infecciones respiratorias, que engloban todas las infecciones respiratorias, ¿verdad? Pero bueno, es un dato que no es menor en el análisis cuando uno hace una lectura epidemiológica de todo lo que está sucediendo. Aquí parecería que el número se ha duplicado, ¿no es así? Porque si eran 45.000 en un año y medio, en un año y medio. Nosotros tenemos, no digo que no, a ver, perdón, no quiero decir que minimizar lo de la pandemia, digo, nosotros igual tenemos una base, tal vez lo que uno debería es ajustar cuánto más ocurrió, porque si no la cifra aislada en el análisis puede dar una lectura que no es la más precisa. ¿Sí? Gracias. Bueno, gracias. Doctora Sacristán, la doctora Sacristán quería agregar algo. Gracias. Una pregunta sobre los números estos. Infecciones respiratorias normalmente entonces sería algo así como 50.000 por año, y en el 2020, por ejemplo, se sumarían esos los 50.000 normales más los 100 y pico mil que menciona Alberto. ¿Eso estamos diciendo? No. Estamos incorporando los otros 50.000 metidos adentro de los 116.000. Doctora Savoy. Sí, nosotros tenemos una base de mortalidad alta en infecciones respiratorias. Es nuestra tercera causa de muerte. Pero, y depende del grupo etario, es el que mayor aparece. Pero perdón, sigo con mi pregunta porque... Espérame, Alberto, para. Entonces serían 116.000 más los 50.000 normales. Algo así serían los números. No. Los 50 están dentro de los 116. Están ahí. Gracias. Pero, perdón, entonces la población en la Argentina parecería estar muy mal informada, porque dicen que son 116.000 muertos de COVID, pero si allí están incluidos muertos por otras enfermedades respiratorias,
estamos muy mal informados. Eso es lo que no entiendo. Lo que sucede es lo que explicaba un poquito ahí. Ahí hay una cuestión más técnica epidemiológica. Cuando hay una epidemia, cualquier proceso epidémico, las otras virus respiratorios circulan menos. Es como si hubiese una competencia de los virus, entonces hay uno que predomina y en el momento de una epidemia predomina el que es el objeto de la epidemia, en este caso el SARS-CoV-2. Entonces el SARS-CoV-2 es el que predominó en las infecciones respiratorias de este año. Nosotros no hemos tenido prácticamente otras infecciones respiratorias por distintas razones. Seguramente el aislamiento tuvo que ver con la disminución de la circulación de otras infecciones también, pero de todas maneras, de hecho, cuando uno ve la curva de mortalidad, a diferencia de los otros países donde es como una especie de sinusoide así muy clarita, acá empieza a dispararse bastante tiempo más tarde por el aislamiento, digamos, que tuvimos durante tan prolongado, exactamente. Pero siempre predomina uno, entonces digo, nosotros ya teníamos eso, por eso digo, lo que habría que medir y que sería importante medir es cuánto más de muertes generó el SARS-CoV-2, para tener una idea clara de cuál es el real impacto, porque de gripe A o de gripe influenza nosotros tenemos también una alta tasa de mortalidad anual, y la gripe A está restringida a los grupos de menores, o como obligatoria, menores de 2 años, mayores de 65, en cuanto a la obligatoriedad de la vacuna. ¿Sí? Adelina, creo que Florencia quería decir algo y después yo pido un segundito también. Sí, yo quiero agregar, ya la dejo a Florencia, la doctora Alejandra Mati, que nos está acompañando, que es infectóloga, me dice casi 32.000 personas mueren por año en la Argentina por neumonía e influenza. Así que ese también es un dato que creo que se coordina con lo que dice la doctora Savoy. Florencia, adelante. Gracias. No, yo solamente quería agregar, porque todo esto me recordó que todos estos argumentos sobre los cuales estamos debatiendo fueron analizados por los tribunales en Estados Unidos y convalidados por la Suprema Corte de Estados Unidos. Es decir, en uno de los casos se planteó, en la viruela murió era la tasa de mortalidad del 30%, por eso Jacobson dijo lo que dijo, acá es del 1.8 o 1.5, y esto de que no evita el contagio, estos papers sobre los cuales estaba hablando la doctora, también se dijo, se alegó que la vacunación no tenía que ser obligatoria porque no está probado que la vacunación impide el contagio, sí está probado que haya causas leves respecto de la persona, y acá está toda la distinción de fondo que no voy a hacer, que mencionaron el doctor Vítolo y el doctor Bianchi, qué pasa cuando solamente se me está protegiendo a mí. También se alegó, ¿qué pasa? ¿Por qué me obligan si yo estoy inmunizado? Esto no se habló, pero también es otra arista de esto. Si yo ya estoy inmunizado porque tuve COVID, algunos decían eso, algunos peticionarios. Si yo ya estoy inmunizado y es lo mismo que si me aplicaran la vacuna, que esto también está muy discutido científicamente, ¿por qué me obligan? ¿Qué respondieron los tribunales en Estados Unidos y qué convalidó la Corte Suprema? No nos interesa, o sea, esto ya lo evaluó el legislador. Lo digo como para que sepamos que este argumento de la diferencia, en todo caso, quizás tendríamos que correr el foco a qué va a hacer nuestro legislador, o sea, qué va a hacer nuestro Congreso si decide algo respecto de la vacunación de COVID, algo distinto a lo que ya dijo, que por ahora el Congreso no se pidió, pero hay una resolución ministerial que dijo que es voluntaria. Gracias, Florencia. Doctor Vítolo. No, a ver, Florencia me sacó bastante lo que yo iba a decir, porque acá en definitiva, si el argumento de la doctora Savoy es correcto, que desconozco porque no soy médico y no me animaría a decirlo, de que la vacuna no previene el contagio a terceros, porque no evita que yo me infecte, sino que lo que evita es que lo que hace es que yo tenga un planteo menor, evidentemente entraríamos a jugar el concepto de razonabilidad de la vacuna. Sujeto al control judicial, pero tengamos en cuenta que, como bien decía Florencia recién, el criterio tradicional de la jurisprudencia argentina respecto a los hallazgos legislativos es de una fuerte deferencia al hallazgo legislativo. O sea, diciendo, yo como juez no puedo sustituir el análisis técnico que hace el órgano facultado para regular esto, que es el legislador en este caso. Dice, y si el problema es que el legislador se equivocó, salvo que sea groseramente irrazonable, vayan a quejarse al legislativo, vayan a votar a otro, cuestionen allá. No vengan a pedirme a mí, juez,
que suplante el juicio razonable que hace el legislador por el juicio razonable que hace un juez. Esta es la lógica del juego de equilibrio de poderes, que es otro tema que nos llevaría a una discusión sobre el valor efectivo del control de constitucionalidad. Pero es el tema tal vez central, ¿no?, del modelo de estructuración de la división de poderes en Argentina. Bueno, se nos ha hecho tardísimo, son casi las 8 de la noche. Yo voy a leer rápidamente las opiniones, porque me parece que vale la pena y es la forma de personalizar la presencia que solamente podemos tener por el Zoom. El doctor Schuring está de acuerdo con lo que dice Alfredo, ¿no? Porque él dice que habría que analizar la razonabilidad de la obligatoriedad. El doctor de Salvo dice que es una medición incorrecta medir las muertes por millón de habitantes. El doctor Stellatelli, que había hablado antes, dice que son muchos. Para tomar decisiones epidemiológicas hay que tomar la tasa de muertes. Son muchos, pero para tomar, no, lo repitió 2 veces. Un minutito, el doctor Foss dice, al doctor Vítolo le contesta que no es su especialidad, pero entiende que la gripe tiene una mortalidad igual o mayor que la del COVID. El doctor, un momentito, doctor Stellatelli, Miguel, lo estoy salteando porque si no, no llegamos. Y quiero darle lugar a los que no han intervenido, y bueno, creo que ahí estamos. El doctor Massimino, sería como un buen cierre, dice, excelente debate, felicito a los expositores. Creo que ha sido lindo y da obviamente lugar a que sigamos debatiendo. No podríamos haber cerrado nunca la idea que tuvieron los 2 institutos de dar un tema que está en caliente todavía en pleno debate. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los asistentes, haber participado, a nuestros expositores. Creo que todos nos vamos felices, y gracias a los médicos y a los que nos han acompañado desde otras especialidades, porque si no, los abogados solo hablamos de derecho y el fundamento de esto es ver qué pasa, ¿no es cierto?, con un tema que involucra la salud, que lo manejamos desde lo jurídico, pero bueno. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Estela, ¿querés cerrar? Gracias, Adelina. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias a todos los expositores. Una alegría ver a muchos de los que están aquí presentes, y realmente es un honor que nos hayan acompañado con estas exposiciones y este debate. Quedaremos a la espera de la próxima actividad intercomisiones que llevemos adelante en el colegio. Muchísimas gracias al Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, y muchísimas gracias sobre todo en la persona de su presidente, el doctor Alberto Garay, que nos ofreció todo el espacio para poder llevar adelante esta actividad. Adelina, una coordinadora de lujo. Bueno, Alberto no puede decir nada, Alfredo. Gracias por haberme convocado a esto. Sofía, muchísimas, muchísimas gracias por las exposiciones y por haber posibilitado esto. Muchas gracias a todos. Adelina, Estela ahí está preguntando si la grabación quede. Creo que a lo mejor Fernando puede contar si queda grabado en la página del colegio o no. Sí, va a quedar grabada y vamos a subirla a la página del colegio. Perfecto, bárbaro. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a todos. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un placer estar con ustedes esta tarde. Muchas gracias. Buenas tardes.